Dios les bendiga. Mi nombre es Marcos Flores, profesor de esta materia, Doctrinas Básicas de la Iglesia. Estamos en la clase número 2, correspondiente a esta materia de Doctrinas Básicas de la Iglesia. Una vez más, damos la bienvenida a cada uno de ustedes que son parte de estas enseñanzas y de este instituto, en el cual compartimos juntos un consejo, enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. El tema para hoy lo hemos titulado en continuación de la clase número 1 que estuvimos hablando con respecto a la iglesia, su establecimiento, su profecía y las características que identifican a la iglesia. Hoy estaremos dando continuidad a la iglesia basado en la adoración de la iglesia. Para entender este tema necesitamos conocer cuáles son las dos palabras del griego que se traducen como adoración. Palabras griegas de adoración. Nuestra palabra adoración no se encuentra definida en las Escrituras. Para buscar su significado debemos ir a la palabra proskuneo. Esta palabra significa hacer homenaje o hacer reverencia a. Viene compuesta de dos palabras. La palabra pros significa hacia y la palabra cuneo significa besar. Es la palabra usada con más frecuencia que se traduce adoración. Se usa para hacer un acto de homenaje o un acto de reverencia. De allí el término proskuneo, en la cual la persona muestra su reverencia, muestra su adoración a través de un acto que hace notar su reverencia u homenaje a cierta persona. La lectura marginal de la Reina Valera define la palabra proskuneo como un acto de reverencia, ya sea dado a una criatura o al Creador. Este es el comentario de tales pasajes como en Juan capítulo 9, versículo 38, donde el hombre que nació ciego, a quien Jesús sanó, dijo: creo, Señor, y le adoró. Esa palabra, le adoró, es del griego proskuneo. La adoración es un acto, no un acto sin sentido, no realizado sin pensar, sino por intento y disciplina. Es decir, es un acto donde hay razonamiento, intenciones y también pensamientos objetivos para realizar ese acto. Tomás, después de ver las manos y el costado del Señor,
y estando convencido completamente que Jesús era verdaderamente el Señor resucitado de la muerte, quedó tan impresionado que él le hizo homenaje con estas palabras. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. En ambos casos, el acto de adoración fue espontáneo del corazón y no hecho a la ligera, ya que la adoración es un acto, no debe de ser un acto o rito mecánico. Tal acto no es aceptable a Dios ni de provecho al adorador. No hay beneficios mágicos o poderes que limpian a la persona en el acto mismo. Entonces lo que vemos con esta palabra proskuneo es que es un acto donde hay intenciones, motivaciones correctas y propósitos específicos al hacer este acto de homenaje y de adoración. No es a la ligera ni tampoco algo que no tenga sentido. Ahora veamos la palabra griega que también se traduce adoración. Latreuo significa servir, ofrecer un servicio religioso o hacer homenaje. Según el diccionario, Vine. Se traduce esta palabra servir y se usa en tales pasajes como, por ejemplo, en Hechos 7:42. Dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Andaban tras ídolos como una manera de vida. Pablo dijo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Hechos capítulo 24, versículo 14. Pablo andaba tras Dios como un estilo de vida. Por eso, la palabra griega latreuo es la adoración de una vida de servicio. Es la adoración de una vida de servicio. Es aquel acto continuo de la vida cristiana que Pablo expresó en Tito capítulo 2, versículo 12. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por eso, la adoración no está limitada solamente a la alabanza o a un culto en la iglesia. La adoración puede ser un acto distinto, tal como la conmemoración de la muerte al comer la cena del Señor, la cual es proskuneo, o puede ser el someter la voluntad y la vida de uno a Cristo para guardar los mandamientos de Cristo de corazón, que es la palabra griega latreuo. Así que las dos palabras se complementan. Una haciendo referencia a un acto específico, como por ejemplo la cena del Señor, y la otra haciendo referencia, latreuo, haciendo referencia a el estilo de vida de una persona que somete su vida y su corazón a la voluntad de Cristo para guardar sus mandamientos. Es un estilo de servicio. Veamos entonces los verdaderos adoradores. En segundo punto que vamos a estudiar
es los verdaderos adoradores. Ellos adoran al Padre en espíritu. El espíritu expresa el carácter de la adoración. No es un sentimiento, no es un rito irreflexivo, sino una expresión sincera del alma de una persona. Es del corazón. Eso significa adorar a Dios en espíritu. Es una adoración que nace del corazón. Es una adoración sincera que expresa el alma a su creador, es decir, Dios. Adorar en verdad, la verdad de este versículo es la verdad revelada en la palabra de Dios. Según Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, tu palabra es verdad. Esta verdad no es relativa, sino absoluta. Se identifica por la palabra de Dios. Es lo mismo para nosotros hoy como para aquellos en el primer siglo. Algunos sustituirían la palabra realidad por la palabra verdad en un intento de desatarse de las escrituras como el único modelo por el cual la verdad del culto aceptable puede ser determinado. Pero las escrituras en sí mismas declaran su propia definición de la verdad. Jesús claramente declaró que llegaríamos a conocer la verdad por la palabra de Dios, según Juan 8, 31 y 32. Jesús oró para que sus discípulos fueran santificados por la verdad y entonces identificó aquella verdad como la palabra de Dios. Juan 17, 17. Jesús identificó la luz de la palabra de Dios como la verdad en la cual debemos andar. Primera de Juan 1, 5 al 7. El apóstol Juan igualó la verdad que está en nosotros con la palabra que está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 5. Otra vez, Juan igualó la verdad con la palabra del mandamiento. Segunda carta de Juan, verso 4, del capítulo 1. Por tanto, basado en estas citas bíblicas, se determina la realidad del culto verdadero solamente por la verdad de la palabra de Dios. Aprendemos a adorar en verdad estrictamente con la palabra de la verdad, es decir, la palabra de Dios. La Biblia nos llama y nos exige que debemos adorar en espíritu y en verdad. El verbo debemos nos revela que es absoluto. El culto debe ser lo que Dios diseñó. Nada más ni nada menos podrá satisfacer a Dios. El culto que ofrecemos a Dios no debe de estar buscando la satisfacción de los hombres, sino la aprobación y la satisfacción de Dios. Por eso, la adoración que Dios exige y demanda debe de ser en espíritu y debe de ser en verdad.
Dios busca tal adoración. El Padre siempre busca a quienes lo adoren en espíritu y verdad. El Padre sabe quiénes son. Podemos saber quiénes son también nosotros. Pueden ser identificados por el modelo del Nuevo Testamento. Ese es el modelo a seguir para identificar a los que adoran conforme a la voluntad de Dios. La adoración es necesaria, pues Dios la ha establecido con el propósito que nosotros expresemos a Él y rindamos a Él homenaje, honra, honor, respeto en todo lo que nosotros hagamos y digamos. Todo lo que nosotros enseñemos, prediquemos, debe de estar basado en el mensaje que Dios ha revelado en su palabra. Es por ello que debemos tomar en cuenta esto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la adoración cristiana tiene una identidad. La verdadera adoración puede ser identificada, ya que los verdaderos adoradores tienen una identidad, porque tal tipo de adoración el Padre busca. Es esa adoración específica descrita por el modelo de la sana palabra que debe de ser dada a Dios. La adoración que ofrezco a Dios debe de llenar las expectativas de Dios, pues los verdaderos adoradores, quienes debemos adorar, lo debemos hacer en espíritu, un carácter, un corazón íntegro, en verdad, conforme al modelo de la palabra de Dios, no conforme a mi criterio o al gusto de las personas. La identidad de los verdaderos adoradores y de la verdadera adoración que Dios acepta. ¿Cuál es el objeto de la verdadera adoración? En Mateo capítulo 4, versículo 10, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y versículo 9, nos dice que el objeto o el centro de la verdadera adoración, ¿quién es? Es Dios. El Nuevo Testamento abre y cierra con la misma exhortación para todos. Adore a Dios. Ese es el llamado y ese es el enfoque del Nuevo Testamento. Adorar a Dios. Dios les ha revelado a los hombres de todas partes que deben buscar a Dios. Cuando el hombre hace mucho tiempo rechazó esa revelación dada en la ley natural, la ley moral y la ley escrita, él se zambulló en los excesos repugnantes de la idolatría y cosechó las consecuencias de su propia perversión. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:25. Dios es una persona, no una cosa, sin sentido y personalidad. El ejecutar los actos de adoración propuestos en el Nuevo Testamento sin reconocimiento de sus atributos o sin una respuesta agradable y admirable desde adentro del corazón no es dar gloria a Dios, ni tiene el valor para el adorador que la ofrece.
tal pretexto irreflexivo puede ser reconocido fácilmente durante los servicios de adoración, los días domingos que la iglesia se congregue. Observa la desatención del adorador. Observa cómo las personas en una reunión de la iglesia están distraídas o descuidadas. Y esto manifiesta una adoración que no tiene sentido ofreciéndosela a Dios. Esto debe de ser entendido. La adoración no es solamente un acto, sino una respuesta del corazón del hombre hacia Dios según las direcciones reveladas del verdadero culto. Adoración no solo es cumplir un cierto acto como ofrendar, como participar de la cena. Involucra más que un acto que no está conectado con el corazón. Involucra tu mente, involucra tu ser, involucra tus pensamientos. La adoración no solo es cumplir ciertos actos en la congregación, sino involucrar tu corazón en dichos actos. Esto es lo que debe de ser entendido. La adoración no es solamente un acto, sino una respuesta del corazón del hombre hacia Dios, pero según la dirección, la revelación que Dios ha dado en su palabra. Y esto lo hace ser un culto verdadero. La adoración de tales grandes espíritus como Abraham, Job, David, Pablo y por supuesto el ejemplo supremo de Jesús en la tierra, hace contraste con los ritos que ejerció el Israel apóstata. Como el profeta Isaías describe con energía y les dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de animales, de holocaustos de carneros. No quiero la sangre de los bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios reclama al pueblo de Israel acerca de esto? Porque ellos se habían tornado personas que ofrecían un culto mecánicamente, hacían las cosas, pero no conectadas con el corazón, pero no estaban cerca de Dios en su mente y en su corazón. Es allí cuando nosotros podemos caer también en una adoración que Dios no aprueba. Aprender bien esa canción durante el culto, la cena del Señor o las oraciones no son más aceptables que el decir o el repetir vanamente una oración del Señor, si tal comportamiento es meramente irreflexivo y ritualista. Es decir, si nosotros hacemos las cosas por pura tradición o por pura costumbre y no involucramos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra integridad, todos esos actos quedan en el vacío y quedan como algo que no tiene valor alguno. El pueblo de Israel ofrecía holocaustos
de aquellos animales que Dios había demandado, pero sus corazones estaban tan lejos de esa adoración que estaban presentando en la presencia de Dios. La adoración falsa. En cuarto lugar, estaremos estudiando lo opuesto de la adoración en espíritu y en verdad. Es la adoración falsa o la adoración en vano. Tal adoración es sin justificación bíblica y sin beneficio espiritual. La adoración en vano. Según Mateo 15, 6 al 9, la adoración en vano está mejor descrita en esta breve declaración. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Cristo citó estas palabras que se mencionan en Isaías 29:13. Tal comportamiento está falto de sustancia, de sinceridad y de integridad. Esa es la adoración en vano. ¿Por qué vana? Porque su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué vano? Porque aquellos actos son actos que no están conectados con la sinceridad, con el corazón, no están conectados con su integridad delante de nuestro Padre Celestial. Por eso es vano. Esa es una adoración vana cuando su corazón no está conectado y en relación íntima con el Señor. Hacemos lo que hacemos, pero no conectamos nuestra vida, nuestro ser, nuestro interior con esos actos que deberían de honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Adoración en vano, dijo Cristo, ¿verdad? Es esa adoración que no tiene aprobación delante de Dios. La adoración ignorante. En Hechos capítulo 17, versículo 23, aprendemos cuál es la adoración ignorante. Tal vez esta sea sincera, pero el conocimiento de Dios y lo que Él desea de nosotros no está allí. Por eso es ignorante, le falta conocimiento. Quizás hay sinceridad, pero no hay el conocimiento bíblico de la verdad en la adoración a Dios. Allí no está el objeto correcto ni su voluntad. Es decir, Dios y su palabra no están en esa adoración. Romanos capítulo 10, verso 2 al 3. Para una declaración más clara acerca de este punto, lo que es la adoración ignorante. Esto también es la adoración en vano. Entonces, ¿cuál es la adoración ignorante? La adoración ignorante es aquella adoración que se ofrece o aquel culto que se hace sin el conocimiento correcto de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Esa es la adoración ignorante, porque le hace falta ese conocimiento de la palabra de Dios. Quizás hay sinceridad, pero no hay el conocimiento de lo que Dios realmente pide y quiere en cómo nosotros le ofrezcamos adoración. En tercer lugar, la adoración voluntaria. En Colosenses capítulo 2, versículo 18 y versículo 23, la adoración voluntaria. La adoración voluntariamente adoptada, ya sea espontánea, no es la que es impuesta por los demás, sino
lo que uno efectúa de manera espontánea. En otras palabras, el hacer lo que se siente que Dios acepta, pero sin autorización de su palabra. Esto es lo opuesto exacto de la adoración en vano. La adoración voluntaria es aquella adoración voluntariamente adoptada, ya sea espontánea o prohibida. No es la que es impuesta por los demás, sino lo que uno efectúa, según el diccionario Vine. En otras palabras, el hacer lo que se siente, que Dios acepta, pero sin autorización de su palabra. Esto es el opuesto exacto de la adoración en verdad. La adoración voluntaria, donde solamente está su voluntad, pero no la autorización bíblica de la palabra de Dios. Esa es una adoración que tampoco es aceptable delante de Dios. Entonces, la adoración de la Iglesia de Cristo ha sido diseñada por Dios y ha sido revelada en la palabra, es decir, la Biblia. Es suficiente para satisfacer al deseo interior de la humanidad cuando expresa esa adoración. Esa adoración glorifica a Dios, ya que el verdadero adorador somete su voluntad y su vida a la voluntad del Padre, la cual es el corazón de la religión revelada. Es beneficioso al adorador que responda en espíritu y en verdad. La adoración puede ser un acto singular o una vida de servicio disciplinado, tan distinta e identificable como la palabra en sí. La adoración debe ser distinguida de todo aquello que es contrario a esa palabra. Con esta temática de la adoración, concluimos con una serie de preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra griega latreuo y la palabra griega proskuneo? Revise la explicación que dimos al principio. Número 2. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Explique con sus palabras lo que usted entendió, que es adorar en espíritu y que es adorar en verdad. Número 3. Explique con sus propias palabras qué es la adoración en vano, la adoración ignorante y la adoración voluntaria, de acuerdo a lo que he explicado en la última parte de este tema. Estas preguntas usted las contesta en su cuaderno y me manda una captura de sus respuestas. Me va a escribir la pregunta y me escribe la respuesta. Lo puede ser en su cuaderno o lo puede ser a máquina y me lo envía. Bien, ahora entramos como parte de esta temática de la materia Doctrinas Básicas de la Iglesia. Vamos a estudiar un punto central de nuestra adoración al Señor, y es la cena del Señor. La cena del Señor. Veamos, amados hermanos y hermanas, acerca de esta temática, la cena del Señor. Qué importante es esto en la vida de un cristiano, en nuestra relación con nuestro Dios. Tan importante que debemos de aprenderla, aplicarla en nuestras vidas para poder agradar
a nuestro Padre Celestial, pues es a Él a quien buscamos nosotros complacer con todos los actos de adoración que hacemos dentro de la congregación, la cena del Señor. Veamos entonces, de acuerdo a esta serie, en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30, es una de las citas en las que se establece la cena del Señor. Marcos 14, verso 22 al 26 y Lucas 22, 14 al 20. Analicemos entonces la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a la cena del Señor. Fue instituida por Cristo. En primer lugar, la cena del Señor no es instituida por los hombres, no es instituida por un grupo religioso, por un grupo de líderes. La cena del Señor es instituida por Cristo Jesús. Muy importante es esto, que lo podamos aprender y aplicar a nuestras vidas. La cena del Señor. Veamos entonces este aspecto tan importante en nuestra relación con Dios, cuando buscamos agradar a nuestro Padre Celestial, la cena del Señor. Fue instituida por Cristo. ¿En qué ocasión? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? La ocasión, la fiesta de la Pascua de los judíos. Fue conmemorativa de la noche en que el ángel del Señor pasó sobre las casas de los israelitas en Egipto. Fue una conmemoración del rescate de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Durante esta fiesta, con sus discípulos, Jesús instituyó la cena, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál fue la ocasión? La fiesta de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Una fiesta en la cual se recordaba el momento en que los primogénitos de los israelitas no morían, pues el ángel pasaba de largo cuando miraba los dinteles de las puertas pintados de sangre. Veamos que la cena del Señor fue algo nuevo para el reino, el nuevo reino. Jesús declaró en Mateo 26, 29, y él dijo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. ¿Quién? Jesucristo estaría también participando de este evento tan importante como es la cena del Señor. ¿Quién iba a estar? Jesús iba a estar en el nuevo reino. La muerte de Cristo anuló, quitó la antigua ley del judaísmo. Lo vemos claramente en Efesios 2:15. Y el sacrificio de Cristo, su sangre, fue el medio para un nuevo pacto en su reino, el reino que Cristo estableció.
su iglesia. Este acto de la Cena del Señor conmemoraría un nuevo rescate. La muerte de Cristo aseguró nuestro rescate del pecado. La Pascua conmemoraba el rescate de los primogénitos en el día en que el ángel pasó matando a todos los primogénitos de los egipcios. La Cena del Señor conmemoraba el rescate que hemos tenido por medio de la sangre de Cristo Jesús. El recordar su muerte en la Cena del Señor es una expresión de nuestra fe, que su muerte fue un triunfo para nosotros, no un fracaso. Este rescate sería observado en un nuevo día. Estudiaremos más adelante acerca el día del Señor o el primer día de la semana. Lo que Jesús y sus discípulos comieron y bebieron durante la fiesta de la Pascua, el pan sin levadura y el fruto de la vid, asumiría un nuevo significado después de la resurrección y la revelación de su significado por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. El significado de la Cena del Señor. 1 Corintios 10, 15 al 21 y capítulo 11, 17 al 34. Sin duda, estas referencias de las Escrituras nos indican el verdadero significado de la Cena del Señor. Las Escrituras contienen la verdadera doctrina. Este libro es solo un libro de informes sobre todo aquello de importancia. El significado de la Cena del Señor es una comunión. 1 Corintios capítulo 10, 15 al 21. De la palabra griega comunión, koinonía, lo que las personas tienen en común. Una sociedad, un compañerismo, la parte que uno tiene en cualquier cosa, compañerismo, en la realización de los efectos de la sangre y el cuerpo de Cristo, como propuesto por los emblemas de la Cena del Señor. Es el significado de la palabra comunión. El comer de la Cena del Señor es una expresión del hecho de que compartimos con Cristo en los beneficios de su sangre derramada en el Calvario para borrar nuestros pecados. El significado tiene tres partes. El significado de la Cena del Señor tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes que tiene el significado de la Cena del Señor? Muy importante esto, a meditarlo y considerarlo como cristianos y siervos del Señor. Veamos cuáles son esas tres partes. Número 1, la Cena del Señor es una conmemoración o memorial. Primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 25 al 33. Dijo Cristo, haced estas cosas en memoria de mí. Por lo tanto, la Cena del Señor es una conmemoración, es un memorial. Recordamos un evento, un sacrificio,
que fue realizado en el pasado. La Cena del Señor tiene otra parte muy fundamental y es la proclamación. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. La palabra proclamación viene de la palabra griega katangelo. Katangelo significa un evangelio. Es una proclamación silenciosa de la muerte de Cristo por los pecados de la humanidad perdida. Cuando participamos de la Cena del Señor, estamos anunciando y estamos proclamando de forma silenciosa la muerte de Cristo, la cual trajo redención a nuestras vidas. Y la tercera parte del significado de la Cena del Señor es una examinación. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 al 30, nos dice, o más correctamente, un tiempo para una evaluación. Es el tiempo para evaluarnos y examinarnos. La Iglesia debe demostrar claramente que no participa de las maneras impuras e idólatras del mundo. Cada cristiano debe estar seguro que él o ella no come en la mesa de los demonios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. Y a la vez proclama una fe en Cristo que niega su vida. Se necesita tal examinación frecuentemente y se provee durante la Cena del Señor. Usted examina su relación con Cristo. El motivo para la examinación o evaluación de sí mismo está en el hecho de que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11, 29. ¿Pueden ser condenados los cristianos entonces después de recibir la gracia salvadora? Sí, come y bebe de la cena del Señor indignamente. El siguiente punto que vamos a meditar es el día y la frecuencia de participar de la cena del Señor. Las instrucciones de Pablo a la iglesia en Corinto referentes a la cena fueron recibidas de parte del Señor. 1 Corintios 11:23. Y entregadas a la iglesia, la cual debía retener como una enseñanza apostólica. 1 Corintios 11:2. Y Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Esta instrucción debía haberse enseñado y practicado en todas las iglesias. 1 Corintios 4:17 y capítulo 14, verso 37. Los apóstoles enseñaron que la cena del Señor debía observarse frecuentemente. 1 Corintios 11, 25 al 26. La pregunta es, ¿con qué frecuencia? ¿Ha visto o ha notado de ciertas religiones que participan de la cena una vez al año, o cada 3 meses, o cada 6 meses? ¿Con qué frecuencia los cristianos del primer siglo participaban de la cena del Señor? La Biblia es clara con respecto a esto y dice que la frecuencia con que lo hacían era el primer día de la semana. Pablo corrige la observancia de los corintios en cuanto a la cena del Señor al referirlos a su instrucción original.
él coloca esta instrucción entre dos declaraciones a las cuales llama directivas. 1 Corintios 11, verso 17 y verso 34. Entonces, se hace muy claro que habían sido sugeridos reunirse con frecuencia para comer la cena del Señor. Note usted, 1 Corintios 11, verso 17, verso 18, verso 20, 23 y 34. También está claro en 1 Corintios 14, 23 al 25 y 26, que Pablo había enseñado a la iglesia completa a reunirse con frecuencia para adorar y para edificarse. Por eso, las instrucciones del Señor a sus apóstoles para todas las iglesias incluyó que debía haber una reunión frecuentemente para adorar, ser edificados y para participar de la cena del Señor. Entonces, en 1 Corintios 16, 1 al 3, la iglesia estipula recoger una ofrenda cada primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ya se reunían cada primer día de la semana para adorar, para ser edificados y para participar de la cena del Señor como el apóstol les había instruido. Si ellos ya se reunían el primer día de la semana, entonces era esa frecuencia con que ellos iban a participar de la cena del Señor. Cuando Jesús dijo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 26. Cuando Jesús dijo esto, Él esperaba una observancia regular, frecuente de la cena que Él había instituido en el día de la Pascua. Primera de Corintios explica claramente que la cena del Señor debe de ser observada el primer día de cada semana. Cuando ésta está unida con el propósito de la cena, lo cual es un tiempo de autoexamen. 1 Corintios 11, 28. Se establece la razón para su frecuencia, es decir, para poder examinarnos, para poder recordar el sacrificio y conmemorar su sacrificio y proclamar ese sacrificio a aquellos que nos rodean. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos acerca de iglesias que participaban de la cena del Señor? Bueno, uno de ellos es los ejemplos de los cristianos que estaban en la ciudad de Troas. En Hechos capítulo 20, versículos 7 al 11. Es bueno recordar que lo que los apóstoles enseñaban en una iglesia, enseñaban en todas las iglesias. 1 Corintios 4, 17 nos habla de este aspecto, ¿verdad? Lucas, el escritor de Hechos, dice que en Troas, el primer día de la semana, se reunían para partir el pan. Ya habían estado ellos en Troas por 7 días antes de esta reunión. Puede leer en Hechos capítulo 20, versículo 6. ¿Por qué esperaron otra semana antes de reunirse con la iglesia? ¿Cómo sabían que la iglesia se reunía el primer día de la semana? ¿No era conocimiento común entre todos los discípulos que la iglesia se reunía el primer día de la semana para adorar, ser edificada y para participar de la cena del Señor? Esta práctica en Troas estaba de acuerdo con las instrucciones dadas por Pablo a los corintios.
los cuales fueron dadas por los apóstoles a todas las iglesias. Muy importante notar este aspecto de la iglesia que se reunía en Troas. No lo hacían cualquier día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes o sábado. Lo hacían el primer día de la semana. No hay autoridad en las Escrituras para observar la cena del Señor en otro día. Solo el primer día de la semana. ¿Podemos participar de la cena el primer día de la semana? Amén. No podemos conmemorar su muerte en ningún otro día por la semana, sin, a través del pan y a través del jugo de uvas. El lugar donde se observa la cena del Señor. En la asamblea de los santos. Hechos capítulo 20, versículo 7. Primera de Corintios 11, 17 al 18. Versículo 20, versículo 33 y versículo 34. Dios diseñó la asamblea, es decir, la reunión de la iglesia o la iglesia para la edificación de los santos, así como también para su gloria. 1 Corintios 14, 26. La cena del Señor era parte importante de la adoración durante la asamblea o durante la reunión de la iglesia. Era una de las razones por la cual la iglesia se reunía el primer día de la semana. Su frecuencia de observancia daba a los cristianos oportunidades regulares para conmemorar la muerte del Señor, para proclamarla cada uno se examinara y para que cada uno se examinara cada semana. Los que no se obligan seria y sobriamente a esta práctica se enferman y debilitan espiritualmente. La cena del Señor no es una comida común y corriente. Las instrucciones de Pablo a la iglesia en Corinto eran que esperaran a que se reuniera la iglesia entera antes de comer la cena del Señor. 1 Corintios 11:33. Y entonces él añade, si alguno tiene hambre, coma en su casa. Verso 34. Así que él distingue claramente entre la cena del Señor y una comida común y corriente. La reunión o la asamblea era para comer, pero no era para satisfacer el hambre, era para proclamar la muerte de Cristo. No era para llenar sus vientres, sino para recordar la muerte de Cristo. Lucas distingue entre la cena del Señor y una comida común y corriente en Hechos capítulo 2, verso 42 y versículo 46. La iglesia primitiva y dice, y perseveraban en la comunión, en la doctrina, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. El artículo definido está en el texto original, haciéndolo el partimiento del pan. Eso es, un pan particular. Este partimiento del pan está en el contexto de la doctrina y las oraciones de los apóstoles. Se ve fácilmente que es adoración y no una comida ordinaria. El partir el pan, en Hechos 2:46, está en las casas. Es la comida de una cena común y corrientes, no el pan que era repartido cuando se reunían para participar de la cena del Señor.
Lucas distingue entre la cena del Señor y una comida común y corriente en Hechos 27 y versículo 11. Lucas dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, Hechos 27. Siendo el primer día de la semana, Pablo intentó salir al día siguiente. Como Pablo predicó hasta la medianoche, un joven llamado Eutico se cayó de la ventana y murió. Enseguida Pablo lo levantó de la muerte. Después, siendo el día siguiente, ya que era después de medianoche, Lucas declara, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Lucas hace una clara distinción entre el pan que nosotros nos reunimos para comer y el partimiento del pan que él, eso es, Pablo comió antes de salir al día siguiente como él había planeado. La cena del Señor se observaba el primer día de la semana, es decir, domingo. Y Pablo comió su desayuno el día siguiente, después de la medianoche, el lunes por la mañana. La cena del Señor debe ser distinguida de una comida ordinaria. Es una comunión con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es una parte de la adoración, la cual Dios ha diseñado para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual y su muy merecida gloria meritoria. Los elementos que deben ser usados para partir el pan. El pan sin levadura y el jugo de la uva son autorizados en la Biblia como los elementos que deben ser usados en la cena del Señor. El pan de la Pascua usado por Jesús, según Deuteronomio 16, 1 al 8, requería que solamente se preparara pan sin levadura y se guardara en la casa en donde se iba a celebrar la Pascua. Como el Señor instituyó la cena como parte de la fiesta de Pascua, el pan que él usó era un pan sin levadura. Mateo 26, 26 al 29. El fruto de la vid usado por Jesús. Jesús se refirió a la copa que él les dio a sus discípulos para beber como este fruto de la vid. Mateo 26, 29. No es el fruto del limón o del manzano. Como el pan representaba el cuerpo de Jesús, el jugo escarlata de la uva representa su sangre. No nos importa si ya está fermentado o si viene directamente del fruto de la vid, puesto que la cena del Señor no es una comida ordinaria. Ninguno que participa de una manera digna puede ser llamado borracho. Conclusión. La cena del Señor, como un acto de la adoración cristiana, observado en el primer día de la semana, es un acto de proclamación significativo, una proclamación de que Cristo vive. Todos los cristianos necesitan darse cuenta de su responsabilidad al observarla, lo que es su frecuencia y la examinación que debe acompañarla. Entonces, proclamaremos la muerte del Señor hasta que Él venga. Así, hemos dado finalización a esta clase número 2. Hemos aprendido acerca de la adoración con el uso de esas dos palabras, proscuneo y latreuo, y también hemos aprendido acerca de la cena del Señor. Que sea de mucha edificación y de aprendizaje para nuestras vidas. No olvide contestar este cuestionario de 2 preguntas de la temática, la cena del Señor. Pregunta 1.
La cena del Señor es una conmemoración, una proclamación y una examinación. ¿Qué va a hacer? Explique cada una de ellas. Número 2. Explique cómo o en qué manera la iglesia de los Corintios estaba participando de la cena del Señor de manera indigna. ¿En qué y cómo estaban participando los hermanos en Corinto acerca de la cena del Señor de manera indigna? ¿A qué se refiere esto? Que Dios nos bendiga, Dios le guarde y pueda continuar firme en este propósito de su preparación en el Instituto Bíblico en San Ignacio. Muchas bendiciones.